Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días con todos. Les agradecemos su presencia aquí, el tiempo que van a dedicar y sobre todo agradecemos al Estudio Martinot, quien nos ha entregado esta conferencia, la que va a ser dictada por los doctores Luis Delgado y Melina Céspedes, con los que tengo el gusto de trabajar mano a mano. La conferencia de hoy se trata sobre las modificaciones que ha habido al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Justo antes de empezar la charla discutíamos sobre estas modificaciones, si son buenas o no, sobre todo en este contexto en el que se está desarrollando y donde muchas empresas todavía no han regresado a trabajar y en algunos casos se van a ver forzadas a ir a sus oficinas, quizás exponiéndose. Dejo la palabra a la doctora Melina Céspedes para que desarrolle la charla. Buenos días con todos nuevamente. Bueno, como ya había comentado Andrea en el pase, vamos a conversar un poco sobre estas modificaciones que se han dado en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a comentar un poco estas nuevas funciones que están dándose al Comité de Seguridad y Salud, las menciones al Supervisor de Seguridad y Salud, el desarrollo y las precisiones también que se están presentando sobre el tema de los subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero asimismo se han hecho algunas precisiones también respecto de los exámenes médicos, las capacitaciones y un poco enmarcarlo en este estado de emergencia sanitaria que estamos pasando por la COVID-19. Entonces vamos a empezar. Para empezar esto, vamos a mencionar un poco el tema del comité, quiénes forman o cuándo se forma un comité, cuándo se debe delegar a un supervisor de seguridad y salud. Un supervisor de seguridad y salud siempre está presente cuando en el centro de trabajo hay menos de 20 trabajadores y por su parte el comité de seguridad y salud cuando hay de 20 a más trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta este marco, vamos a empezar, vamos a conversar un poco sobre cuáles son estas modificaciones a la elección de los representantes del Comité de Seguridad y Salud y del Supervisor de Seguridad y Salud. Debemos tener en cuenta que los trabajadores eligen a sus representantes, tanto titulares como suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud o al Supervisor de Seguridad y Salud. El proceso electoral está a cargo siempre de la organización sindical mayoritaria y en su defecto el sindicato que afilie un mayor número de trabajadores de la empresa, ¿no? Aquí la modificación se ha dado exactamente sobre esta excepción que corresponderá al empleador organizar el proceso electoral de los representantes del Comité de Seguridad y Salud en los siguientes casos o los siguientes escenarios. El primero es a falta de la organización sindical y el segundo, cuando la organización sindical que afilia a la mayoría de los trabajadores no cumpla con convocar a las elecciones dentro de los 30 días calendarios de recibido el pedido por parte del empleado. O cuando incumpla también el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles. Cumplidos estos plazos de esos escenarios señalados, el empleador realiza el proceso electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes. Las elecciones van a realizarse o podrán realizarse de manera presencial y no presencial, y justamente aquí un poco enmarcarlo en la situación que estamos atravesando. Muchas empresas se encuentran en trabajo remoto, entonces te colocan la opción de que sea presencial o no presencial mediante votación secreta y directa, ¿no? En la cual no participa el personal de confianza ni de dirección. Ahora bien, también se menciona que a través de una resolución ministerial, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo va a establecer el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité, el subcomité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución ministerial aún no ha sido publicada por el Ministerio de Trabajo, así que estaremos atentos a la emisión respectiva para tener un poco más claro, tener precisiones sobre el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores.
También también la norma habla sobre la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este comité o subcomité de seguridad y salud en el trabajo va a estar conformado por, primero, el presidente, que es elegido también por el propio comité o subcomité, entre los representantes, el secretario, que es elegido también bajo la misma forma, entre el mismo comité o subcomité, entre los representantes y los demás miembros que son los integrantes del comité o subcomité. Se hace una precisión aquí, que si en el caso o en el escenario de no alcanzarse en la elección del presidente o secretario en 2 sesiones sucesivas, la designación del presidente finalmente se hará por sorteo, ¿no? Y la otra parte automáticamente asume el cargo de secretario o secretaria. Asimismo, se menciona un poco cuáles son estas nuevas funciones del comité o del supervisor de seguridad y salud. Entre las múltiples funciones que tiene el comité, desarrollan algunas que tenemos justo en esta lámina, pero quería hacer mención a lo siguiente. En la norma anterior se señalaba las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, ahora se ha precisado que estas mismas también corresponden al Supervisor de Seguridad y Salud. Entre las funciones está aprobar y vigilar el cumplimiento de los siguientes documentos. Perdón, el reglamento interno, el plan anual, el programa anual de servicio, el programa anual de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, está promover el inicio de la relación, que al inicio de la relación laboral, todos los trabajadores reciban una inducción, una capacitación y un entrenamiento sobre prevención de riesgos laborales en el lugar, o sea, tanto en el centro de trabajo, como esto respecto de su puesto de trabajo puntualmente. Asimismo, deben reportar a la máxima autoridad de la empresa la siguiente información: las actividades del comité y las estadísticas de accidentes, enfermedades profesionales o cualquier otro incidente que se pueda dar en la empresa, y este reporte se hace o se realiza de manera trimestral. Asimismo, está realizar las inspecciones periódicas del lugar de trabajo y sus instalaciones, revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, los accidentes y las enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación son constantemente actualizadas por la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud del Empleador, es decir, esta área que tiene muchas empresas de seguridad y salud. Entonces, hay una constante comunicación y una constante coordinación entre el comité o el supervisor y esta área. ¿Qué es un subcomité? Que lo hemos venido mencionando ya desde el inicio de la presentación. Se sucede que existen muchas empresas que pueden tener distintas sedes, oficinas, no solamente dentro de Lima, sino en provincias, en distintos distritos. Entonces, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no se va a dar abasto para estar cumpliendo todas estas funciones sin ayuda y sin tener alguien in situ en cada una de estas oficinas. Entonces, nace el tema del subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos subcomités van a estar formados para las sedes u oficinas que pueda tener la empresa, y se va a ver el siguiente tema. Para las sedes que tengan de 20 a más trabajadores, se armará un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Pero en aquellas sedes u oficinas que haya menos de 20, se va a delegar a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ambas figuras tienen un trabajo constante y una coordinación permanente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el comité en sí es, digamos, el órgano principal, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del subcomité y de este supervisor de seguridad y salud en el trabajo en esta figura o en este escenario que hemos señalado? La norma precisa ahora que tiene las siguientes funciones: emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que sean tomadas en consideración al aprobar el reglamento interno de seguridad y salud, el programa anual de seguridad y salud, la programación anual del servicio de seguridad y salud y el plan anual de capacitaciones de los trabajadores. Segundo, no sé por qué se... ¿Me pueden ayudar ahí? No sé por qué se dejó de ver amplio.
Melina, no ¿Hola? se ve como presentación, sí, es cierto. Sí, pero yo lo tengo como presentación, por eso se me hace Mm, raro. a ver, ¿y si la vuelves a abrir o la vuelves a compartir? A ver, la vuelvo a compartir. ¿Se ve ahora? Ahora sí, ¿Sí? Ya, sí, estamos en perfecto. función del comité. Sí, justo no sabemos qué habrá pasado ahí. Pero Claro. bueno, entonces está el tema también de la coordinación permanente, que era lo que habíamos estado comentando con el Comité de Seguridad y Salud, respetando siempre los acuerdos que adopte este órgano principal. Y está el reporte constante y permanente que tiene que realizar lo de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales o cualquier otro incidente. Tengamos en cuenta que estos subcomités y supervisores que van a estar en sedes o en otras oficinas de la empresa son los que van a estar o van a tener conocimiento, digamos, de la realidad de esas sedes, ¿no? Entonces, siempre tienen que estar reportando, siempre tienen que estar señalando de repente que han observado, han detectado algún riesgo de algún puesto de trabajo. La idea siempre es que trabajen en beneficio de la prevención y de la vigilancia, ¿no? Para evitar algún incidente mayor. Ahora, también se ha mencionado un poco cuáles las actividades de vigilancia y prevención a cargo del empleador. Se ha señalado que el empleador realiza actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores que incluyen los exámenes médicos ocupacionales, así como otras evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores, en función siempre de la matriz HIPER y otros documentos que puedan contribuir a determinar el estado de salud de todos los trabajadores en colectivo y de manera individual. Las evaluaciones de riesgo para la salud abarcan los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Asimismo, se hace mención que el empleador es el responsable de realizar siempre el análisis de los factores de riesgo encontrados en la matriz ITER y los monitoreos periódicos en relación a los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Siempre esto es con la finalidad de poder adoptar acciones de mejora para garantizar la salud de los trabajadores y hacer el seguimiento respectivo para la implementación. Los resultados obtenidos y las acciones de mejora a adoptar son presentados siempre también al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tengamos en cuenta que esta último, que son los resultados obtenidos, el supervisor que mencionan ahí es digamos que en el marco global, ¿no? En el tema de que haya una empresa que sí tenga menos de 20 trabajadores, ¿no? El caso anterior que habíamos conversado es un supervisor de seguridad y salud que está en una sede u oficina que tiene menos de 20 trabajadores. Entonces, tengamos en cuenta estos temas de actividad y vigilancia y prevención, siempre están apuntando a que se puedan determinar, se pueda prevenir cualquier accidente o incidente laboral. Y de aquí le doy pase al doctor Luis Delgado para que continúe con la presentación y pueda de repente incorporar algo adicional sobre lo que hemos estado conversando hasta aquí. Muchas gracias, Melina. Buenos días con todos. Sí, como comentaba Melina desde el inicio de la presentación, ahora con esta nueva normativa que ha salido publicado a finales del mes pasado, lo que trae consigo en la realidad es mayores responsabilidades o un rol más protagónico, fiscalizador de parte del comité, de los supervisores de seguridad y salud en el trabajo y también de los subcomités, ¿no? De ser el caso. Ahora, eso también trae en contraposición de que las personas que son miembros del comité o subcomité o supervisor tengan menos tiempo para realizar las funciones por las cuales han sido contratados. Entonces, tiene mayor carga de responsabilidades y en cuanto a las funciones que le asigna el comité, pero a su vez, pues eso en detrimento le genera menor tiempo para poder desempeñar todas las funciones que debe efectuar en la empresa y producir en la empresa, ¿no? Entonces, ahí realmente no hay un equilibrio, ¿no? Sino ahora, antes solamente aprobaba planes, aprobaba el reglamento, pero ahora la norma, como lo ha mencionado Melina, tiene que estar haciéndose cargo de la vigilancia, de la supervisión constante, de hacer seguimiento a que se cumpla todo, y además, como también se mencionó, tienen que ahora revisar mensualmente los incidentes, los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales y hacer un reporte trimestral a exponer
al empleador, a la máxima autoridad de la empresa, sobre los resultados o informes que se hayan hecho o análisis que se hayan hecho en base a los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces, en el contexto en el que estamos, denota pues mayor carga, es un tema mucho más complejo, y a continuación vamos a seguir con otros puntos que también desarrolla la norma. Melina, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente es referente a los exámenes médicos ocupacionales. Esto en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la ley no estaba definido cuál era el contenido mínimo. Ahora, con este Decreto Supremo 001-2021-TR, lo que establece es que el médico responsable de la salud dentro del establecimiento del empleador es responsable de entregar dos documentos. El primero de ellos es el resultado del examen médico ocupacional completo al trabajador directamente o trabajadora, y a su vez, como segundo requisito, le pide que se haga entrega de un certificado de aptitud médico ocupacional de la evaluación física y psíquica para aquellas personas que están realizando pruebas preocupacionales y ocupacionales periódicas. Para aquellas personas que están haciendo examen médico de retiro, se le tiene que dar el informe médico ocupacional. Entonces, aquí vemos que ahora sí la norma establece que hay dos documentos a entregar, como les decía, uno, los resultados del examen médico completo, y dos, el certificado de aptitud médica emitido por el médico ocupacional. Ahora, como el tema de la salud es totalmente confidencial, lo que tiene que hacer el médico ocupacional al momento de emitir su informe, pues es hablar de manera general del estado de salud colectiva de los trabajadores, para ver qué medidas toma el empleador en función a ello para reducir el tema de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Si bien hay un rol de confidencialidad, pues, que tiene que ser reservado, ¿no?, por parte del médico, en caso el médico identifique algo que ponga en riesgo la salud del trabajador, él va a tener que emitir en su informe cuáles son las restricciones, para qué está apto la persona, para qué no está apta la persona, para que la empresa tenga visibilidad de saber qué es lo que no puede hacer con esa persona y qué medidas debe tomar para evitar que su salud se agrave o le genere un perjuicio a la salud. Entonces, es importante que también haya fluidez y comunicación oportuna entre el médico ocupacional y la empresa para que la empresa pueda tomar las medidas, más allá que no se revele pues el detalle pues del examen que se haya generado, ¿no?, puntualmente. Siguiente, por favor, Melina. En cuanto a capacitaciones, esta norma establece que tienen que haber dos de manera presencial. O sea, todas las demás son virtuales, pero la primera de ellas debe darse al inicio de la relación laboral, al momento en que la persona ingresa, sea cual fuera la modalidad o duración del contrato de trabajo que tenga suscrito con la empresa. Y la segunda es cuando se produzcan cambios puntuales en la función de trabajo, en el puesto de trabajo, en la tecnología aplicada para la realización de sus labores o en la tipología de la tarea. Entonces, en estos casos puntuales, la capacitación debe ser presencial. Vamos a ver más adelante que hay una norma que se publicó el año pasado, que es el Decreto Legislativo 1499, que es la norma que salió para proteger y fiscalizar el cumplimiento o protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores durante el estado de emergencia sanitaria. En principio, vamos a ver más adelante que este tipo de normativa o este tipo de obligaciones se refleja en la misma norma que se publicó el año pasado. Sin embargo, consideramos que en este momento, ya casi después de un año pues, de la emergencia sanitaria y nacional, lo que se debió hacer es ser un poco más flexible y menos rígido, porque hoy por hoy el hecho de hacer ir a la gente a que vaya al centro de trabajo a realizarse una prueba o un examen médico, una capacitación, perdón, en una época en que si la persona no tiene movilidad privada, tiene que trasladarse en transporte público, eso puede generar que al final la persona termine contagiada con el COVID y no resulta razonable pues hacerlo de esta manera durante esta época, ¿no? Aquí consideramos que debió haberse permitido que las capacitaciones en general, dado el momento en el que estamos, sean todas virtuales. Y por último, si más adelante pues requieres de una capacitación complementaria presencial, te deberían dar la flexibilidad para que lo pudieras hacer sin ningún inconveniente
y no estar pues en manos de la SUNAFIL, que si los fiscalizan, normalmente los fiscalizadores son súper rígidos y en vez de realizar labores preventivas, normalmente terminan yendo a sancionar, te pongan una multa o una sanción por no haber hecho la capacitación presencial, ¿no? Entonces aquí lo que consideramos debió primar es el interés de todas las personas, la salud, integridad física de todas las personas, que esto no ha habido visibilidad para poder solucionarlo. Siguiente, por favor, Melina. En esta diapositiva, vamos a ver la norma que les decía que se publicó en mayo del año pasado, fue el 10 de mayo. Ahí, como pueden ver, en la parte relativa a las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, se estableció lo mismo que dice la norma anterior, ¿no? Capacitación al inicio de la relación laboral y cuando se produzcan cambios en las funciones o puestos de trabajo, ¿no? Y te decía que para todo lo demás debía haber capacitación virtual. Entonces, ese es un problema que no se ha solucionado actualmente. Lo que sí te blinda en esta época en cuanto a las elecciones de los miembros del comité o supervisores de seguridad y salud en el trabajo es que este decreto legislativo 1499 permite que las funciones o que la vigencia de la designación de los miembros del comité o supervisor se mantengan prorrogadas mientras dure la emergencia sanitaria, con la finalidad de evitar contagios, aglomeraciones, que la gente se pueda ver perjudicada con su salud. Acuérdense que el estado de emergencia sanitaria hasta el momento está vigente hasta el 6 de marzo del 2021. Se ha ido renovando desde marzo del año pasado 90 días, pero en efecto, como las vacunas todavía se van a seguir dando todo este año y probablemente parte del próximo, este estado de emergencia se va a seguir renovando, entonces no va a haber obligación o no va a haber sanción en principio alguna para las empresas si es que no se eligen nuevos representantes ante el comité o supervisores en seguridad y salud en el trabajo, porque esta norma pues te permite blindar, te permite cubrirte ante ese escenario, ¿no? En cuanto a auditorías en supervisión y en seguridad y salud en el trabajo, también se han suspendido esa obligación de realizar las auditorías, ¿no? Y se ha suspendido mientras dure el estado de emergencia sanitaria y para todos los sectores económicos. En este caso puntual, pues, la norma establece de que las auditorías se van a realizar 90 días posteriores al levantamiento de la emergencia sanitaria. Entonces, mientras tanto, también esa obligación se suspende. Y en cuanto a exámenes médicos ocupacionales, es bien interesante lo que dice esta norma, porque dice que para aquellos exámenes médicos preocupacionales, bastará con que la persona entregue su constancia o evaluación médica de un centro médico ocupacional realizado con una antigüedad máxima de 1 año. Entonces, si se tiene ese documento durante ese lapso de tiempo, no será necesario pues que la persona vuelva a pasar hoy por hoy, durante el estado de emergencia, por un nuevo examen médico ocupacional de ingreso. En cuanto a los exámenes médicos periódicos que se realizan normalmente cada 2 años para las empresas que no realizan labores de alto riesgo, en otras es anual, según el riesgo que vayan realizando, la actividad que vayan teniendo, esto también se suspende y se entiende por válido la última evaluación médica realizada. Entonces, aquí es importante que se va a validar esa última prueba médica que tienen y el médico ocupacional lo que va a hacer es refrendar y certificar la actitud de los exámenes médicos que se dieron en su momento para que ante cualquier inspección laboral que tenga la empresa pueda cubrir con esa obligación de haber realizado los exámenes médicos ocupacionales y que se encuentren vigentes dentro del plazo que tienen que hacerlo. Entonces, mientras dure la emergencia sanitaria, las empresas están blindadas en tanto exámenes médicos, auditorías, comités, la elección del comité y supervisores de seguridad y salud en el trabajo, pero no lo hicieron pues de manera correcta en el tema de las capacitaciones, por lo que les decía anteriormente. Siguiente, por favor, Melina. A continuación, vamos a hablar también de otra disposición importante y que deben tener en cuenta, dado que se está prorrogando la cuarentena, es el personal del grupo de riesgo, ¿no? Que es un personal pues que está calificado como tal, ya sea por 2 motivos: el factor edad, si es mayor de 65 años, o el factor clínico, si tiene alguna de las enfermedades que están descritas en la presentación, que son hipertensión arterial,
problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad mórbida, ¿no? Con un índice de masa corporal de 40 a más, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Entonces, estas personas puede ser que en la práctica vayan a trabajar dentro del estado de emergencia o estado de emergencia nacional sanitaria también. Pero para ello, si es que van a volver, tienen que seguir un procedimiento de 3 pasos con el empleador. El primer procedimiento está configurado en que el trabajador o trabajadora le pide un certificado de aptitud médica a la empresa. Y este certificado de aptitud médica tiene que ser entregado por el médico ocupacional de la compañía en un plazo máximo de 48 horas. Entonces, ahí va el primer tramo del procedimiento. El segundo, una vez que ya emite el certificado de aptitud médica y se lo entrega al trabajador, tiene que suscribir un informe con una manifestación del médico ocupacional indicando que la labor que va a realizar no lo va a exponer a riesgo, ¿no? Entonces, no incrementará su exposición a riesgo. Entonces, ese es el segundo punto a seguir. Y el tercero, ya antes de iniciar labores, 24 horas antes del inicio de labores, el trabajador o trabajadora tiene que hacer llegar una declaración jurada firmada por el trabajador, y esta debe ser devuelta a su vez por el representante legal de la empresa, que normalmente es el gerente general, y por el médico ocupacional de la empresa, con firma y sello del médico ocupacional, con colegiatura y todo, ¿no? Entonces, el hecho pues de que vuelvan a trabajar es una situación bien compleja, ¿no? Porque como son personas que están expuestas seriamente a que puedan adquirir el coronavirus, porque tienen otras enfermedades o por el factor de edad en el que se encuentran, pueden adquirir más rápido la enfermedad. Esta facilidad que dio el gobierno, que en verdad fue totalmente rígida y llena de responsabilidad hacia el empleador, podría generar incluso que si le pasara algo a estas personas, tanto la persona que forma parte del grupo de riesgo o si fallecen los familiares de estas personas, puedan denunciar hasta incluso penalmente a los representantes de la empresa, al representante legal de la empresa o al médico ocupacional, ¿no? Porque al final, si se les pone a riesgo y si les pasa algo o si se llegan a contagiar, la primera persona a la que van a voltear a buscar es al representante legal de la empresa y al médico ocupacional en principio, ¿no? Así que es bien delicado este tema. Nuestra recomendación es que mejor las personas que forman parte del grupo de riesgo permanezcan haciendo trabajo remoto con las que se pueda hacer, y con las que no se puedan, pues se maneje una licencia con goce de haber compensable, o en su defecto pueden negociar también una licencia sin goce de haber que es totalmente válida, ¿no? Por determinado tiempo. Entonces van a ver que lo que les comento en la siguiente lámina, por favor, Melina, se establece, más allá de las sanciones administrativas, la responsabilidad penal que puede haber, que es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque acá la norma establece pues que a través del artículo 168A del Código Penal, que el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, la salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de la libertad de 1 a 4 años. Entonces ahí tenemos el primer supuesto que podría haber, que ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave. Entonces, bajo ese supuesto, hay una sanción penal, ¿no? Con pena privativa de la libertad. Ahora, hay otros 2 escenarios más, que dice, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se le causa la muerte al trabajador o trabajadora o terceros, o le producen lesión grave y el agente pudo prever este resultado, se pudo anticipar este resultado, la persona que estaba a cargo de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 a 8 años en caso de muerte y no menor de 3 a 6 años en caso de lesión grave. Entonces, es importante tener este marco legal para saber y tener en cuenta pues cuáles son las responsabilidades penales de los representantes de la empresa, ¿no? Puntualmente, normalmente es el gerente general o la persona a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo que haya sido designado por la gerencia, normalmente. Pero esto es un punto importante a tener en cuenta
y sobre todo cuando hablamos del personal del grupo de riesgo, ¿no? Que son las personas más vulnerables. Siguiente, por favor. Y por último, para ir retomando el tema de las fiscalizaciones que viene realizando la SUNAFIL, hoy por hoy hemos tenido en varios clientes que les han hecho fiscalizaciones para validar si tienen inscrito o declarado en el T-Registro la existencia de comité de seguridad y salud en el trabajo o si tienen asignado un supervisor. O sea, normalmente este tipo de requerimientos no son frecuentes, ¿no? Pero hoy por hoy están atacando eso porque hay muchas empresas que en su momento no lo han hecho y eso genera pues una imposición de una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo que puede fluctuar entre los 6.900 soles para una empresa donde estén afectados de 1 a 10 trabajadores y si tu empresa tiene 1.000 o más, la sanción puede ser hasta 114.928 soles, casi 115.000 soles. Entonces, es importante tener en cuenta de que si varios de ustedes no han cumplido con esa formalidad, regularícenlo para evitar este tipo de observaciones que pueda realizar la SUNAFIL. Bueno, y eso es lo que por el momento les queríamos presentar y quedamos atentos a cualquier consulta que puedan tener y encantados de poder absolverla con todo gusto. Muchas gracias, Luis y Melina. Muy clara la charla. Importante que como empresas tengamos estos tips y me gustaría, antes de leer las preguntas que están haciendo, me gustaría robarles de repente algunas consultas, sobre todo, Luis, ustedes que manejan tantas empresas de las diferentes industrias en el estudio, ¿qué es lo que han estado viendo? ¿Cómo están las inspecciones? ¿Es razonable lo que pide SUNAFIL? Y adicionalmente a eso, permite que nosotros como empleadores podamos sustentar, en algún caso, no queremos que los trabajadores vayan a la compañía porque, claro, hay un tema de responsabilidad también y el médico ocupacional es el primero que salta para decir no, que no vaya. En este caso, por ejemplo, si tenemos un trabajador de riesgo que recién acaba de entrar a la compañía, pero para nosotros es un talento, sería una exposición decirle que vaya a la empresa para que tenga su primera charla de capacitación. Ojo que las normas, porque vi una pregunta, ojo que las normas no son retroactivas. Desde que se dio la norma para adelante, todos los trabajadores que entraron desde ahí para adelante son los que van a tener que tener esta capacitación. Cuéntame, Luis, ¿cómo están siendo estas inspecciones? El SUNAFIL permite que nosotros, como abogados ya, podamos sustentar las razones por qué las empresas hacen una cosa u otra, que de repente no se pegue exactamente a lo que dice la normativa, o es que de frente mandan sanción porque no se cumplió. Sí, mira, normalmente lo que hemos visto, sobre todo en empresas del sector minero, es de que con todo buscan atacar a revisar la matriz IPER, ¿no? Que es la identificación de peligros y riesgos, ¿no? En el centro de trabajo, y lo desmenuzan y requieren información, pero ya que es más elaborada pues, por un ingeniero, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, de la mano tal vez con el médico ocupacional, ¿no? Para identificar esos casos. Pero en casos que han habido accidentes laborales o han habido casos reportados de COVID o en el centro de trabajo, lo que han ido a ver es si ha habido una supervisión efectiva, ¿no? De parte del empleador. O sea, y ese es un concepto muy amplio, ¿no? Porque, o sea, puedes tener una supervisión efectiva en el caso, por ejemplo, de un accidente de trabajo y pese a eso, pues el trabajador cometió una impertinencia, una imprudencia y no sé, pues pese a que tenía una capacitación en no poner la mano en determinada máquina, ¿no? Lo hizo y al final pues se accidentó, ¿no? Y pese a eso pues la SUNAFIL en vez de tener un criterio mucho más razonable, más lógico, diciendo, oye, sí, lo capacitaste, había en el centro de trabajo, había indicaciones frente a la máquina de que tenías que tener cuidado con no poner la mano, la pierna, alguna extremidad, etc., y lo pusiste. Entonces, pese a eso, hay muchos casos de inspectores que te ponen una multa a la empresa por no tener una supervisión eficaz, suficiente. O sea, pero dices, efectiva, ¿hasta qué punto, no? Porque, o sea, yo estoy siendo
estoy monitoreando al trabajador, pero no le puedo respirar en la nuca. Tengo un montón de gente que a cargo, y bueno, y si ya cumplí con el rol preventivo, capacitador y todo eso, y encima los estoy fiscalizando y la persona comete una imprudencia, en esos casos las empresas no tienen por qué verse perjudicadas, ¿no? Pero sí, son sumamente rígidos, ¿no? Desde ese punto de vista y bueno, no hay mucha tolerancia, ¿no? Ante un tipo de accidente de trabajo, enfermedad o el tema del COVID, ¿no? En general, ¿no? Melina puede hablar un poco sobre casos que hemos tenido de gente que ha sido detectada con COVID en el centro de trabajo y bueno, cuál ha sido el tratamiento que se les ha dado, ¿no? Dentro de, normalmente en campamentos mineros que ha sido con más frecuencia, ¿no? Sí, eso sería interesante. Melina, compártenos, por favor, un poco tu experiencia. Sí, ahí un poco lo que se ha visto mucho es la actuación del empleador de manera inmediata, ¿no? Se evalúa mucho a partir del momento en el que el empleador tomó conocimiento de que tienen un trabajador detectado, incluso sospechoso de COVID, y cuáles son las acciones inmediatas que el empleador realiza. No solamente el reporte al Ministerio de Salud, si es que está en campamento minero, el aislamiento correspondiente, inmediato, las pruebas COVID, incluso que se les toma a aquellos sospechosos que hayan tenido un contacto directo, que esté confirmado o sospechoso, el aislamiento propiamente de estos también contactos directos. Entonces, todo ello, no solamente, lamentablemente, no solamente debe ir en un plan de acción, sino que se debe tratar de documentar lo más posible porque es la forma y es la única manera en la cual uno va a poder acreditarlo ante la SUNAFIL. Tú le puedes contar a la SUNAFIL, mira, yo hice esto el día 1, el día 2, el día 3, pero si no está avalado en un cronograma, el médico ocupacional ordenó esto, mira, se le colocó en este espacio una fotografía del lugar. Realmente ese tipo de cosas son las que evalúa SUNAFIL propiamente, ¿no? Entonces, tengamos bien mapeado un plan de acción, qué es lo que se tiene que hacer en estas situaciones. El plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 lo menciona los lineamientos y qué es lo que se debe hacer en cada situación puntual. Entonces, hagámoslo, pero no solamente una acción, sino su correspondiente seguimiento documental, digamos. Es a veces en el momento las empresas o muchos de los encargados no lo ven porque quieren tratar de actuar de manera inmediata y es correcto, es lo que se debe hacer. Sin embargo, hay que ver siempre la otra cara de la moneda, ¿no? Es muy probable que la SUNAFIL inspeccione y no te va a preguntar solamente o no te va a tomar una declaración, sino va a querer ver el acervo documental. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Quién lo ordenó? ¿Qué médico lo ordenó la prueba? ¿Qué día le tomaron la prueba? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuánto tiempo se demoró para los resultados? Y demás información que la SUNAFIL sí te la puede solicitar. Entonces, siempre tengamos en cuenta ello, ¿no? La acción y las recomendaciones del médico, del encargado de seguridad y salud también de manera inmediata. Correcto. Y ahí, como menciona Melina, ¿no? En caso de incidentes, accidentes o enfermedades, siempre es bueno tener y se debe tener el informe del comité, ¿no? Del comité o del supervisor, en este caso, que también respalda, pues, lo que ha dicho el médico ocupacional y las acciones que ha tomado la empresa, ¿no? Es importante también tener esa precisión porque cuando tienes la información del comité, ahí tienes la apreciación no solo del representante del empleador, sino también de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso ayuda también a corroborar, pues, que en tu empresa se ha seguido el procedimiento debido y no ha habido una negligencia por parte de la compañía, ¿no? Sí, correcto. Como todo en el derecho, sobre todo en tema de responsabilidad, siempre la empresa tiene que demostrar que fue diligente, ¿no? Tener los registros, la mayor cantidad de registros, la mayor cantidad de documentación para demostrar que sí fue eficiente, que fue oportuna la intervención de la empresa. Y también tener cuidado con el tema de la ley de protección de datos personales, con este tema de la salud, ¿no? De que el comité sepa de qué trabajador fue el que se enfermó o no. Entonces, sí, lo malo de nuestro ordenamiento jurídico es que el cruce de normas a veces también nos pone en jaque, ¿no? Correcto, Bueno, correcto. No están en armonía, ¿no? Como debería ser, ¿no? sí, sí. Correcto. Ya comenzando con las preguntas que nos hacen, comenzaré con la de Beatriz Ulloa, que nos pregunta, ¿el supervisor de seguridad y salud en el trabajo que está en sede u oficina por tener en una sede hasta 20 trabajadores debe ser asignado de forma exclusiva o puede ser un colaborador que comparta entre sus actividades este rol y puede ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?
A ver, para entender bien la pregunta, ahí, o sea, para nombrar a un supervisor en seguridad y salud en el trabajo, tienes que tener en tu establecimiento menos de 20 trabajadores, ¿no? No 20, sino menos de 20, 19 para abajo. Al momento de designar esa persona no solamente tiene que realizar una labor exclusiva como supervisor en materias de seguridad y salud en el trabajo, sino, como les decía al inicio, tiene que realizar labores pues, por las cuales fue contratado, pero lamentablemente ahora con todas las nuevas legislación que ha habido, le van a imponer mayor rol protagónico, mayor rol fiscalizador y de verdad pues va a tener como que 50% dividido su tiempo entre ver temas de seguridad y salud en el trabajo con el tema de sus funciones propiamente por las cuales fue contratado, ¿no? Pero en principio solamente se nombra un supervisor cuando tienes menos de 20 trabajadores. Comité es diferente, el comité se forma cuando tienes 20 a más, ¿no? Entonces, ahí ya no hablamos de supervisor, hablamos de un comité, puntualmente. Correcto. Luego, Eric Feria, que yo me adelanté, pero igual te doy la pregunta para que la respondas. ¿Las referencias que hacen respecto a las capacitaciones presenciales son para los nuevos ingresos desde que salió la norma o es retroactiva? La norma es, o sea, desde que entra en vigencia, de ahí en adelante se da por cumplida, ¿no? La obligación. Ahora, tengan en cuenta que esta norma que inició hablando Melina se publicó la semana pasada, ha sido el 29 o 30 de enero, pero había otra disposición que es la que les expliqué también en la parte de mi presentación, que es el decreto legislativo 1499. Ese fue publicado el 10 de mayo del año pasado, entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 11 de mayo de 2020. Entonces, desde ahí hasta la fecha, en principio las empresas han debido de realizar capacitaciones presenciales en esos dos escenarios que les comenté, al inicio de la relación laboral o cuando hay algún cambio de función, de tecnología en la prestación del servicio, etc. Entonces, esa obligación está vigente desde el año pasado, desde el 11 de mayo en adelante. Así que desde ahí entra en vigencia para todas las nuevas contrataciones que se den. Perdón, pero eso no contradice con la resolución 972 y las anteriores también, en el cual prohíben cualquier tema presencial por el tema del COVID y de la pandemia. Entonces, estaría contradiciéndose. Y ahorita supuestamente la del MINSA no está sobre la de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo referente a esto. Lo entendí así, o el abogado nos explicó así, que por tema de salud estaba por encima. Correcto, correcto. Lo que sucede es que no hay, como dijo hace un rato también Andrea, no hay congruencia o no hay conexión como debería ser entre las normas del Ministerio de Salud y las normas que emite el Ministerio de Trabajo. Puntualmente, la norma laboral sí te obliga a que en esos dos escenarios, hagas la capacitación presencial. Ahora, lamentablemente, pues, ante esa norma laboral, las UNAFILES sobre la base legal sobre la cual va a fiscalizar. Pero lo razonable, y te doy toda la razón, es de que durante esta época de pandemia, de incertidumbre total, el hecho que lo vayas a hacer ir al centro de labores para hacer una capacitación es contraproducente totalmente, ¿no? Y es una moneda al aire porque puede como que no se contagie, como que sí regresa a su casa con el virus. Entonces, no hay armonía ahí en cuanto al marco normativo, ¿no? Pero en principio, pues todas las normas deberían estar orientadas a de que en estos momentos todo sea virtual. Y más aún, como les decía al inicio, en empresas todavía en las que la labor que vienen realizando, todos están haciendo desde su casa el trabajo remoto, ¿no? Ahí, Melina, ¿quieres complementar algo sobre ese tema? No, Luis, es en la misma línea, ¿no? Debería haber una armonía ahí en la resolución del MINSA, más aún ahora, supongamos un nuevo ingreso en estas fechas en las cuales tenemos también el tema de la inmovilización obligatoria, al menos acá en Lima y en otras provincias de extremo, que estamos considerados, incluso no se debería dar este tema de las capacitaciones presenciales a un nuevo ingreso, ¿no? Sin embargo, como tú también precisas, y bueno, lamentablemente no hemos tenido algún caso sobre este punto, no sabemos si la SUNAFIL va a considerar o va a sopesar realmente
el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos, la responsabilidad del empleador de protección al trabajador, y ahora que estamos en el marco de una inmovilización obligatoria, sobre la obligación que ya está enmarcada por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, es bastante relativo y va a depender ahí, digamos, de la posición que el inspector o el encargado de la SUNAFIL que realice alguna inspección tenga, ¿no?, sobre este caso puntual. Lamentablemente también creo que verá en la especificidad, ¿no? O sea, ¿qué ley es más específica? Lamentablemente las normas dejan a criterio del inspector, que muchas veces no, sin hablar mal, ¿no? Pero muchas veces no son los más preparados y lamentablemente van a sancionar a la empresa y no ponderan esta razonabilidad y la protección que las empresas quieren brindar a sus trabajadores, ¿no? Correcto, correcto. Y por el lado también del MINSA, ¿no? Cuando hemos visto las resoluciones del MINSA, en las cuales se establecen también una serie de profesionales médicos que tienes que tener dentro de tu establecimiento, cuando hoy por hoy, pues también en el día a día, en los hospitales, faltan médicos, faltan profesionales de salud, en las clínicas lo mismo, ¿no? Y, o sea, todo está hecho, pues, de manera, pues, súper rígida y compleja, ¿no? Para poder cumplir, ¿no? Porque en algunos casos te piden hasta que el médico o el profesional de salud tenga maestría en determinada actividad para poder operar dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces, hay mucha rigidez en cuanto a las disposiciones legales que imponen en este contexto tan delicado, ¿no? Y claro, nos pasan toda la carga económica. ¿Te acuerdas que nos pasó a nosotros? Contacto tiene más de 100 trabajadores, pero estaban yendo 2 o 3 puntualmente por temas específicos, y igual tuvimos que contratar a la enfermera. Y ese Claro. costo que genera la empresa no tiene sentido. Correcto. Bueno, continuando con las preguntas, no sé, Ricardo, si quieres hacer una. Bueno, continúo. Cuando uno tiene una sucursal... ¡Pulga! ¡Sácalo el camión de ahí porque va a entrar el trailer con el cemento! Andrés, si puedes silenciar, por favor, a Ricardo. ¿Ya activado el micrófono. Bueno, continuando, nos preguntan, para el caso de hipertensión arterial controlada, ¿sí puede ingresar a laborar, en el mismo sentido? ¿A qué se llama no controlada? Una pregunta un poco técnica, ¿no? Sí, bueno, sí, entre las personas que pertenecen al grupo de riesgo están aquellas que tienen hipertensión arterial no controlada, ¿no? Ahora, esto es un tema médico propiamente, controlada, al menos nosotros hacemos digamos, una referencia a aquella que esté detectada médicamente, aquella que esté tomando sus medicamentos o que tenga un seguimiento médico propiamente, ¿no? Entonces, si es una persona que tenga una hipertensión controlada, en principio la norma te precisa que la que pertenece al grupo de riesgo es la no controlada. Entonces, si es controlada, en principio debería o podría ir a trabajar de manera presencial sin ningún inconveniente. Pero aquí se recomendaría que el empleador tenga toda la documentación respectiva, de que verifique, ¿no?, de que realmente esta hipertensión es controlada, ¿no?, que tenga un seguimiento médico, de repente el historial médico, clínico y demás, porque tengamos en cuenta de que no ser así, en realidad formaría parte del grupo de riesgo y no debería acudir al centro de trabajo, ¿no? Está mucho más expuesto a esta enfermedad, a la COVID-19, y entonces podría acarrear un tema de responsabilidad ahí, como ya Luis lo ha explicado, para el empleador. Perdona, pero hay una parte legal en el cual la persona vulnerable, si hace la solicitud, firma una declaración jurada autorizada por el representante legal y por el médico ocupacional, puede ingresar una persona vulnerable, teniendo también todas esas evidencias como tú muy bien lo manifestaste, ¿no? Donde la responsabilidad le dan a 3 partes, colaborador, representante legal y al médico ocupacional, que puede aceptar que la persona vulnerable o con morbilidad puede ingresar, ¿no? Porque Sí, Rubí. esa facultad entregó la parte legal o ya está anulado eso. No, Rubí, es correcto lo que dices y es parte de la exposición que hice en ese tema, pues, pero es una moneda al aire, ¿no? Porque, o sea,
sea, la persona que firma esa declaración jurada como representante legal de la empresa y el médico ocupacional, o sea, tienen que rezar porque no le pase nada a esa persona, ¿no? Porque si le llegara a pasar algo, hay una declaración en la cual se compromete el propio representante legal de la empresa y el médico ocupacional a que supuestamente dentro de las labores que va a realizar presenciales no le va a pasar nada o no se le va a exponer o no se le va a incrementar el riesgo, ¿no? Entonces, es sumamente delicado ese tema. O sea, por más que quieras que vaya a trabajar, al final, pues, la consecuencia puede ser mucho mayor y incluso, como también les comenté en la presentación, esa consecuencia puede acarrear en temas penales, más allá de administrativos, ¿no? Entonces, si tú estuvieras, por ejemplo, en el cargo de gerente general, ¿aceptarías firmar una declaración jurada? Yo, si fuera mi caso, no. Y imagino que los médicos ocupacionales que se han presentado durante el transcurso del año pasado se negaban también a firmar ese documento porque es una declaración de responsabilidad, ¿no? Entonces es un tema sumamente delicado. Ok, muchas gracias. Además, creo que aclarar también ahí, Luis y Melina, de que ese trabajador que no va a asumir ninguna responsabilidad. De hecho, si le pasa algo al trabajador, los que son sus herederos van a ir contra la compañía, porque como Correcto. bien dice, quien firma la declaración son el representante legal y el médico ocupacional. Por eso el miedo de muchos médicos de no asumir esa responsabilidad. No, Correcto. firman 3 personas, firma el compromiso del colaborador, el colaborador firma. ¿Cómo lo estamos haciendo en la empresa? Él hace una solicitud, pasa la evidencia de la parte de salud, lo evalúa el médico si de verdad lo tiene controlado o etc. Y luego firma la declaración jurada. La declaración jurada firman 3 partes, desde el compromiso del colaborador, el representante legal y el médico ocupacional. Pero lo estábamos haciendo por periodos, ponte una semana y se va regularizando si es que está bien, y si es que comienza a tener algún problema de salud, de su vulnerabilidad, pues se le retira, ¿no? Pero es interesante lo que manifiestas, estimado, sí, es delicado también, sin caso saldría algo mal, ¿no? Sí, y como están las cosas, Rubí, hoy por hoy, pues no te garantiza que esa persona va a salir bien, ¿no? Se puede contagiar desde yéndose a trabajar, pero siempre, como tienes una declaración jurada, van a tocarle la puerta a la empresa, ¿no? No le van a tocar la puerta al chofer del micro, por poner un ejemplo, Claro, ¿no? Del lo transporte público, clásico, ¿no? sino, Siempre si alguien se contagia, de frente echa la culpa a la empresa, no correcto, dice, pues, si mi mamá o Correcto. mi tal, no, nunca, siempre es a la correcto. empresa el que le echan la culpa, sí, tienes toda la razón. Y ahí también se van a activar otras cosas, ¿no? Si muere esta persona, van a ver si la empresa tenía su seguro vida ley cubierto o no. Si no tiene, los herederos te van a demandar el pago de 32 remuneraciones, etc., ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Sobre la misma línea, nos pregunta Miguel Salem, si la irresponsabilidad viene por parte de un jefe de tienda, por no avisar el estado de salud, accidente, etcétera, por parte suya o de sus colaboradores, ¿también la sanción va para el representante legal o gerente de la compañía? Claro, bueno, ahí en ese caso, si esa persona tenía el deber de comunicar, de informar el problema y no lo hizo, o sea, en un proceso penal, me imagino que igual se va a abrir un proceso penal contra el representante de la compañía, van a tener que identificar en las indagaciones que se hagan quién era el responsable directo y quién, dentro de la cadena, quién fue la persona que no lo informó, ¿no? Entonces, al final ahí la sanción va a ir contra esa persona penalmente, ¿no? De todas maneras, ¿no? ¿Qué pasaría si un colaborador del área de gerencia se niega a pasar hemo periódico en tema legal? ¿Cómo nos afectaría? Melina. Y tengamos en cuenta que en estos casos la norma señala claramente de que puede ser considerada una falta grave aquel trabajador que no quiere colaborar con los temas de seguridad y salud, ¿no? De la compañía en este caso. Entonces, en realidad los colaboradores tienen que pasar por estos EMOs, o me parece que fue EMO, ¿no? Sí, estos EMOs correspondientes que están ya, digamos, organizados, están programados por la empresa, y se le tiene de todas maneras que, no digamos combinar, porque no es la palabra, digamos, correcta, pero sí hay que siempre manifestar a los colaboradores tomen la mayor conciencia de estos exámenes, ¿no? Siempre tienen un fin
determinado para ello, ¿no? Entonces es importante que se pueda tratar de conversar, llegar a un acuerdo y que puedan acudir, tener en cuenta también, como comento, de que podría ser considerado como una falta grave para el colaborador, ¿no? Y otra de las consultas, yo hice las nuevas elecciones en septiembre y se cambió las elecciones mediante elecciones electrónicas. ¿Eso está bien? Ahora, el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ha renunciado. ¿Quién asume el cargo? Ok, si hubo elecciones, bueno, ahora ya no son necesariamente presenciales, también pueden ser electrónicas, pero con toda la seguridad que implica pues el hecho de que si van a hacer votación virtual y confidencial, pues todo llegue a un centro en el cual reciba todas las votaciones de las personas, de los usuarios que han hecho la votación, no habría ningún inconveniente. Ahora, en el caso, si no está el presidente, pues debería asumir o sea, normalmente hoy por hoy en la práctica, ¿qué se hacía? Que el presidente era el representante del empleador, ¿no? En el comité. Normalmente lo manejaban así, ¿no? Pero ahora, pues, como hay elecciones, y estas elecciones pueden ser virtuales, sucesivas, si en dos ocasiones sucesivas no se determina quién va a ser el nuevo presidente, tendría que obviamente subirse una persona que ha sido miembro suplente para que forme parte del equipo titular, ya sea del lado del empleador o del trabajador que se ha ido, y entre estas personas pues elegir quién va a ser el nuevo presidente, y el que quede segundo pues sería el secretario, ¿no? Y ahora la norma te establece pues que en un contexto actual, si es que realizas una elección de esa manera, pues y en dos reuniones no se ponen de acuerdo, por sorteo se elige al presidente y segundo va a quedar, el que queda segundo queda como secretario puntualmente, ¿no? Pero en principio lo que tienen que hacer es meter al miembro suplente que había sido elegido en el procedimiento por parte de los trabajadores y por parte del empleador por su lado, y cubrir esa plaza al menos mientras dura esta situación, ¿no? Perfecto, gracias. ¿En qué casos es obligatorio que el empleador pague la prueba al colaborador? Si es un colaborador que hace trabajo remoto y tiene sospecha de COVID, ¿el empleador tiene que pagar la prueba molecular o rápida? Sí, ahí en esos casos, bueno, generalmente el tema de la asunción del pago propiamente de las pruebas COVID que está relacionado en el plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID, que está ahora último, fue modificada por la resolución ministerial 972 del 2020 MINSA. Sin embargo, esta resolución habla un poco se implementa, digamos, para aquellas empresas que tienen trabajadores de manera presencial, ¿no? Y se señala claramente de que el empleador cubre todo tema relacionado con la prevención y la vigilancia. En este caso, la toma de las pruebas COVID entra en el tema de la prevención y vigilancia de sus trabajadores. No se señala nada respecto de los trabajadores en modo remoto, a excepción que hay una empresa que esté trabajando de manera presencial un grupo y otro grupo de manera remota. En ese caso, el empleador tiene que presentar su plan y esto incorporaría a todos sus trabajadores. Si estamos en esa modalidad de una empresa que tiene trabajadores de manera presencial y también de manera remota, el empleador tendría que asumir de todas maneras el costo de la prueba COVID en este caso, porque tengamos en cuenta que el decreto de urgencia 026-2020, que también señaló el tema del trabajo remoto, reguló el tema del trabajo remoto, señala claramente que el empleador, aun cuando el trabajador está de manera remota, debe velar por la seguridad y salud de este mismo. Entonces, si estamos en ese marco, en realidad el empleador debería también asumir el costo de la prueba COVID. Ahora, no se ha manejado el escenario o no se ha dado ninguna norma que obligue al empleador a costear la prueba COVID si es que todos sus trabajadores están en modalidad remota, ¿no? En principio no hay una obligación, digamos, propiamente, hay empleadores que lo están haciendo por un tema de colaboración, por un tema de velar por la seguridad y salud del trabajador, pero no hay una obligación propiamente como sí lo hay para aquellas empresas que están abiertas a público, digamos, ¿no? Y sobre eso...
Una consulta, perdón. Sobre eso es de acuerdo al protocolo de bioseguridad que uno ha presentado al MINSA, ¿no? Si en el MINSA está declarado y aprobado que uno tiene riesgo bajo, medio, no aplica hacer la prueba COVID, aunque la empresa en mi empresa lo estamos realizando igual, ¿no? Pero no porque Correcto. estemos en obligación, simplemente a la parte grave, muy grave, que es la parte de salud, o que tengan, pues lo que ustedes acaban de comentar, es el que tiene el protocolo. Ya teniendo uno el protocolo aprobado, visado por el INS, no tendrían por qué multarme si en caso al 100% yo no lo haga, ¿no? No estoy en obligación de realizar a cero, sin embargo, sí lo hacemos por prevención y cuidado al colaborador, ¿no? Pero nadie me tendría que obligar, ¿verdad? Porque ya está aprobado por el MINSA, por el INS también. Sí, no. Aquellos puestos que son bajo mediano riesgo, bajo riesgo, no existe una obligación permanente. Sin embargo, tengamos en cuenta que si estos trabajadores que pueden ser de bajo riesgo, mediano riesgo, que si bien el plan no te obliga, tienen algún contacto con un sospechoso o un confirmado de COVID-19, sí tienen que pasar por la prueba COVID, justamente por un tema de prevención y vigilancia, no solamente de estos colaboradores. Gracias, Melina. Sí. Continuando, dice, he tenido casos confirmados de COVID, la prueba fue en una clínica. Aparte de ello, ¿se debe reportar al MINTRA a través de qué medio? No, la confirmación de una prueba COVID no se informa al MINTRA, sino en realidad se informa al MINSA. Y generalmente los laboratorios ya lo practican de manera directa, ¿no? Hay laboratorios que están autorizados y hacen la confirmación o el reporte respectivo directamente al MINSA. Ahora, automáticamente también tengamos en cuenta que cuando tienes un caso ya, un trabajador confirmado por COVID-19, automáticamente se da la incapacidad, ¿no? Para que pueda guardar la cuarentena y todo lo demás. Entonces, ahí sí va a proceder al registro propiamente, digamos, ya en el PLAME, propiamente de la incapacidad, ¿no? Pero no hay que hacer un comunicado al MINTRA y especificar cuál es el colaborador que ha dado positivo en una prueba, ¿no? Ponen también un caso interesante. Familiar de un trabajador dio positivo al COVID. Por vivir en el mismo domicilio se ha dispuesto la cuarentena domiciliaria al personal involucrado, no asistir hasta que el familiar obtenga su alta. Eso se debe tomar como una medida correcta por parte de Seguridad y Salud en el trabajo, a pesar de no ser originado en el centro laboral. Sí, sí es correcto eso, porque tengamos en cuenta que si bien este trabajador no se ha contagiado en la empresa, se ha contagiado en casa, digamos, o está sospechoso por haber tenido contacto con un familiar confirmado y es en casa, si el colaborador va a trabajar o acude a la empresa, entonces estás colocando en un peligro a todos los demás colaboradores. Entonces, las medidas que ha dado el MINSA en este caso a través del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID, digamos que son pisos, ¿no? Son requisitos mínimos, es lo que mínimamente una empresa debe cumplir. Si una empresa toma unas mejores medidas para resguardar la salud, no solamente de ese colaborador contagiado, sino de todos tus demás colaboradores, en buena hora, está permitido, no se va a sancionar por tomar mayores prevenciones, ¿no? Mayores medidas, mejores medidas. Si se puede tomar mejores medidas, si las empresas están en la posibilidad de implementar ese tema de las cuarentenas de todos los colaboradores que hayan tenido contacto con este colaborador, se les toma la prueba, se les hace un monitoreo en muy buena hora y se puede realizar sin ningún problema. Otra pregunta es, ¿cómo se está manejando para las madres que tenemos lactantes menores de 1 año en caso de trabajo remoto? Bueno, ahí la norma... Sí, bueno, dale, Melina. Sí, continúa. No, hay una norma que salió el año pasado, me parece, ahorita no recuerdo el nombre de la ley, que se da al tema de las madres lactantes y aquellas madres que están gestantes o trabajadoras gestantes, que durante el estado de emergencia sanitaria en general tienen que trabajar o tienen que estar, bajo trabajo remoto o en el defecto de los casos por el que de repente realicen alguna actividad que no se pueda implementar o no se pueda acoplar al trabajo remoto, se le tiene que dar una licencia con goce de haber, ¿no? Sujeta a compensación posterior.
Entonces, en estos casos, cada empresa tiene un registro, pues, de las madres que pueden estar en periodo de lactancia o en gestación para poder tomar estas medidas, ¿no? Siempre en resguardo o dado el estado de emergencia, ¿no? Por la COVID-19. No sé si Sí, Luis ahí algo que... y ahí, claro, y ahí el empleador pues tiene que identificar cuáles son esos casos puntuales, ¿no? De personal que está en esa situación, ¿no? Como madre trabajadora, madre embarazada o lactante, ¿no? Y tener las previsiones para evitar que esas personas se expongan a riesgos, ¿no? Ahora, un camino es de que el trabajador, que el empleador lo identifique y las mande a hacer trabajo remoto, y otra es que ante la propia solicitud de la trabajadora eh, sea puesta bajo trabajo remoto con licencia con goce de haber compensable, ¿no? Entonces, tienes esos dos escenarios puntualmente, ¿no? Una de oficio que lo mande el propio empleador y otra que sea requerimiento de la madre trabajadora, lactante, ¿no? O gestante. Sí, y yo creo que también va la pregunta por el tema del horario, ¿no? Con el tema de trabajo remoto uno continúa a veces un poco más del horario de trabajo. Ahí supongo que las áreas de recursos humanos tienen que estar alertas para señalar que se tome la hora correspondiente como si estuviera trabajando normalmente, ¿no? Correcto, y súmale eso a las madres que son lactantes, ¿no? La hora de lactancia, ¿no? Que también se tiene que respetar, ¿no? Exacto. Así que es importante, pues, que haya una armonía en el trabajo remoto, pese a que, como hemos empezado, digamos, al guerrazo o al caballazo, era una modalidad que no estaba bien mapeada o bien instaurada en el país. Nos vamos acomodando poco a poco, pues, a respetar los horarios para también compartir tiempo con la familia, ¿no? O sea, dedicarle las horas de trabajo, pero también estar con la familia, no metido todo el día trabajando, ¿no? Pero claro, al inicio, antes de la pandemia, como estadística, les cuento que habían más o menos unos 1.400 contratos registrados en el Ministerio de Trabajo como teletrabajo, que es una modalidad mucho más rígida, ¿no? Porque para que haya un teletrabajo tiene que haber un acuerdo firmado, un contrato firmado con el trabajador y el empleador. Y es más rígido porque hay mayor control en temas de seguridad y salud, de los equipos, la asunción del costo de los materiales o herramientas de trabajo, ¿no? Que normalmente son cubiertos por el empleador. Y bueno, y esta figura pues que se nos vino a instaurar y que ha venido para quedarse, que es el trabajo remoto, es mucho más flexible porque solamente basta con que el empleador te diga que te vas de trabajo remoto, ¿no? Y obviamente te va a decir también que regreses cuando lo estime pertinente, para que se pueda implementar esta figura. Y bueno, y también hoy por hoy también el tema del reembolso de los gastos como que no queda muy visible, ¿no? La norma dice que el empleador podrá reembolsar a los trabajadores, ¿no? Los gastos de internet, digamos, de luz, etc., ¿no? Pero en principio, pues para que haya un ambiente motivado de trabajo, pues lo razonable sería que al menos se le reconozca algo, ¿no? A las personas que están haciendo trabajo desde casa, ¿no? Así que Hay un es muy proyecto importante. al respecto. Sí, había un proyecto que quería modificar la ley del teletrabajo y a meter supuestos también de trabajo remoto, ¿no? Pero al final quedó en proyecto nomás, pero al final creo que lo que funciona es el trabajo remoto, pero con algunos ajustes que habría que hacer, ¿no? Porque si ya va a ser permanente en los casos en los cuales sí se puede, como en el caso mío de Melina, que somos abogados, que podemos trabajar de manera remota sin ningún problema, habría que dejar bien claras las reglas de quién asume qué cosa y quién asume cuáles otras, ¿no? Así que es importante. Y ahora ya se ha regulado también en el teletrabajo, el tema de que al menos deben ser 8 horas de trabajo, ¿no? Y para el personal que no es fiscalizado, al menos debe tener 12 horas como máximo conectado, y las otras 12 horas tienes que estar ya apagado y no te pueden decir, oye, atiéndeme este encargo a determinada hora de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? O sea, lo puedes recibir, pero no estás en la obligación de darlo, ¿no? Entonces, de responderlo en ese momento. En el teletrabajo, de trabajo remoto, entendía que era esta Para el ley trabajo de... remoto. Para el trabajo remoto. Sí. Okay. Sí. Le voy a dar tres preguntas más para, estamos abusando ya de su tiempo y de hecho les agradezco, pero para no dejar las preguntas de nuestros clientes en el aire. Me voy con la pregunta de Liz. Dice, con respecto al plan de salud mental en el contexto COVID-19, ¿cuál es el tratamiento legal para personas que puedan estar teniendo un cuadro de crisis de ansiedad o cuadros de depresión que se puede identificar en el contexto actual, a pesar de ser personas que han sido eficientes laboralmente, pero por situaciones del contexto
puedan estar siendo identificadas con estos problemas. Ahí, Melina. Sí, el plan señala claramente de que el empleador tiene que tener, digamos, una contingencia respecto de la salud mental de sus trabajadores, ¿no? Es claro que la situación que estamos atravesando es complicada, más aún ahora que estamos nosotros en el tema del aislamiento social obligatorio también, tenemos que tener muchísimo más cuidado al salir, pero también es un tema relacionado al aumento de casos que tenemos, ¿no? Creo que a la fecha no tenemos, nadie de nosotros ha dejado de tener un amigo familiar lejano o alguien de que haya tenido esta enfermedad. Lamentablemente algunos han fallecido, lo cual genera, una ansiedad en los trabajadores, ¿no? En ese sentido, el tema del acompañamiento del profesional de la salud creo que es muy importante, ¿no? Aquí el tema es de que en los casos de empresas que tengan un médico ocupacional o tengan un profesional de la salud, sea una enfermera u otro profesional de esta materia, pueda determinar, no digamos un programa de cómo rehabilitar de repente esa ansiedad y demás, pero sí una recomendación y pueda ser atendido derivado a un centro de salud correspondiente, ¿no? Determinar que una persona, o de repente el bajo rendimiento, o de repente el desánimo, porque también se puede dar, o el estrés que se puede manifestar de muchas otras formas, falta de dormir, de repente un dolor corporal u otra forma, sea determinada por el profesional de la salud que la empresa tiene en cada una de sus oficinas o en las oficinas y pueda ser derivado a un centro de salud correspondiente, ¿no? Para que pueda haber una atención inmediata. Y reitero nuevamente en este punto, siempre todo tiene que ser documentado con el seguimiento respectivo del empleador y demás, ¿no? Para que se tenga en cuenta que la empresa está brindando el soporte respectivo y está preveyendo de repente alguna otra situación mayor que pudiera darse en el tiempo, ¿no? Gracias, Melina. Nos pregunta Marbella Ortiz, ¿las personas calificadas como personal de riesgo tienen la responsabilidad de ser honestos con su condición y declararlo? Sin embargo, ¿no sería un factor de riesgo psicosocial que la persona deba realizar una declaración jurada sabiendo que esto puede generar una pérdida de su trabajo? Ahí no, ahí lo correcto es que la persona pues, que tenga factor de riesgo lo comunique oportunamente al empleador para que el empleador pueda tomar las medidas del caso, ¿no? Porque el no hacerlo pues cometería un acto netamente irresponsable, ¿no? El empleador podría seguir haciendo de que la persona vaya a trabajar, ¿no? Pero pues como si nunca lo declaró, también el empleador no tendría visibilidad de poder saber qué medidas tomar con esta persona. Ahora, ante un caso de no declaración, de hecho que la responsabilidad, pues la empresa estaría exenta de responsabilidad, ¿no? Y para esto, pues la empresa tendría que al menos circular a manera de declaración jurada o un documento en el cual las personas manifiesten si son parte del grupo de riesgo o no. Y si son parte del grupo de riesgo, obviamente, evidentemente tienen que documentar, justificar que efectivamente tienen determinada enfermedad, ¿no? Pero si no lo hacen, pues también ahí sí la responsabilidad del empleador queda libre porque no tenía conocimiento de eso, pese a que lo requirió. El problema es cuando no requiere nada y piensa que todo está bien. Hay muchas empresas que hemos visto de que ni siquiera saben, pues, o pensaban que solamente era factor de riesgo por la edad, pero no tomaban en cuenta el factor médico, ¿no? Y cuando ha pasado algo, pues ahí se han dado con la sorpresa de que efectivamente pues esas personas eran sumamente vulnerables y no se le preguntó, ¿no? Entonces, si ya cumpliste con la formalidad de preguntar a toda tu población laboral si eres factor de riesgo y la persona no lo dice, y no lo dice por el hecho de que no quiere perder el trabajo, pues si pasara algo, lamentablemente la empresa ahí sí no tendría ninguna responsabilidad y sería ya bajo el riesgo de esta persona, ¿no? Puntualmente, ¿no? Y sobre esa línea, Luis, entonces, nosotros que, por ejemplo, vamos a contratar a nuevo personal o cualquier empresa, podría poner dentro, se llenan una serie de formatos cuando eres candidato, o cuando, creo que esto tendría que ser ya cuando te contratan. Podríamos poner una declaración jurada para que nos diga si tiene alguna, si es parte del grupo de riesgo. Sí, correcto. Nosotros en época de cuarentena preparamos un formato incluso en el cual pues ponías las casillas, ¿no? No sufro de nada, ¿no? Y si sufro, sufro de tal cosa, ¿no? Que era lo que la ley lo establece como tal, como grupo de riesgo, ¿no? Y ya pues si pese a eso te mienten o ocultan información, ahí en ese caso pues no
ya la empresa deja de asumir responsabilidad puntualmente, ¿no? Pero Claro, si lo toma más, conocimiento y no toma ninguna medida, pues ahí sí es totalmente diferente el escenario, ¿no? claro, lo más apropiado es que se haga esta declaración post contratación, porque si es antes pueden pensar que hay una discriminación por eso, ¿no? Sí, es bien Exacto, delicado, ¿no? sí. Es bien delicado, sí. Finalmente, leo la pregunta de Jessica Paulini. Señala, ¿cómo se controla que el personal de trabajo remoto sujeto a fiscalización cumpla con el horario de trabajo si ya no se marca registro? ¿Cómo validamos que cumplan con el horario mínimo para el refrigerio? Muchos trabajan fuera de la hora, pero no necesariamente están todo el día trabajando. Claro. Ahí, bueno, mi esposa, por ejemplo, ella trabaja en una universidad y utiliza un montón de medios tecnológicos de información, tienen hasta un chat creado para no usar el WhatsApp ya del celular, pero tienen como que todos, o sea, tienen como que un registro de ingreso, ¿no? O sea, se conectan o tienen reuniones programadas, digamos, pues a las 8 de la mañana, ¿no? Y desde esa hora arranca su día, ¿no? Pero como que tienen un aplicativo, en ese caso particular, en el cual pues se da inicio a la relación laboral y bueno, y se sobreentiende que en el interín sigue haciendo trabajo porque tienen una serie de reuniones, ¿no? Programadas, ¿no? Pero ahí pues la persona a cargo de monitorear que efectivamente esté al menos 8 horas haciendo labor efectiva va a ser el supervisor de cada uno de los trabajadores, ¿no? Verificar los entregables que tienen que hacer, verificar que se cumplan en los plazos pactados, ¿no? Y evidentemente, pues, si han acordado las 8 horas, pues, después de ese lapso de tiempo, deberían tener libertad para desconectarse, ¿no? En principio, y debería ser así para evitar cualquier fiscalización posterior o que te digan que han hecho horas extras, etc., ¿no? Buena fe Aunque, laboral. sí, sí, de todas maneras, ¿no? Aunque en el caso de los abogados, pues a veces nos pasa que nos conectamos pues casi más de 12 horas, ¿no? Sin querer, se pasa el tiempo volando y terminas pues acabando a veces muy tarde, ¿no? Sí, es cierto. Uh -huh. Sé que dije eran 3 preguntas, pero como esa, la pregunta que leí no estaba dentro del contexto de la charla, sí creo que es importante para los que están viéndonos saber la respuesta a esta pregunta. ¿Se puede considerar como falta grave el no uso por parte del trabajador de la mascarilla? Bueno, sí, si pone en riesgo la salud, la integridad física, la seguridad del personal, si la empresa ha implementado eso como una falta grave, sería bueno, por ejemplo, incorporarlo a través en el reglamento interno de trabajo o incorporarlo a través de una política, pero comunicar a todo el personal de que el no uso de la mascarilla dentro del centro de labores, pues, podría ser calificada es como un incumplimiento, pues, como un incumplimiento a las normas o dispositivas internas dadas por la compañía, ¿no? Puntualmente, ¿no? Y sobre todo en un escenario en que puede poner en riesgo la salud de las personas, no estaría tan descabellado llegar pues a una imputación de falta grave, ¿no? Nos han dado casos, creo que me pareció haber leído uno en España, de que por ahí lo habían votado a un trabajador y habían confirmado que sí era válido el despido por no cumplir las medidas pues, de seguridad dadas en esta pandemia por el COVID, ¿no? Entonces, en el Perú todavía no he visto que se haya presentado un caso similar, pero siendo rígidos podría darse, ¿no? Podría darse siempre que la empresa tenga bien enmarcada una política comunicada a todo el personal, indicando de que esas medidas son indispensables para poder no solamente cuidar la salud del trabajador, sino la de todo el personal que está alrededor, ¿no? Ahí Perfecto. complementar nada más que me parece que en el plan para la vigilancia está señalada el uso de la mascarilla de manera permanente, pero de manera adicional, al inicio de toda esta situación que hemos empezado a vivir el año pasado, en marzo, salió una resolución ministerial que es la 055-2020-TR, en la que señala claramente como unas recomendaciones para los trabajadores y entre una de ellas está el utilizar los elementos de protección personal y responder por el cuidado de dichos elementos, ¿no? Si vemos este tema de la protección personal, el uso de la mascarilla, porque no solamente es
propia, sino para todo el grupo que acompaña, demás compañeros de trabajo y demás. Entonces creo que podría ir también por esa línea, ¿no? Además, en esta misma norma señala claramente que los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas por el empleador. Entonces, por esa línea creo que el uso de la mascarilla va en ese sentido, ¿no? Propiamente. Sí, excelente pregunta. Yo creo que se vería muy motivado. Hay gente que es asintomática. Recuerden que también tenemos sus disposiciones legales que dentro de o sea, fuera de nuestros domicilios tenemos la obligación de usar las mascarillas. Creo que tendría todo el sentido, pero claro, como dice Luis, siempre es importante que las empresas tengan enmarcado, ya sea en políticas, mejor todavía si es en su reglamento interno de trabajo, el hecho de que efectivamente se va a sancionar y que ya verá el empleador la proporcionalidad de la falta y si esta falta es tan grave como para sacar al trabajador por no haber usado la mascarilla, ¿no? Correcto, correcto. Imagínense en establecimientos o en centros de trabajo donde hay comedor y a la hora del almuerzo pues tienen que sacarse la mascarilla para almorzar. Imagínense, al menos ahí la distancia recomendada son 2 metros, ¿no? Pero a ver si se cumplen los 2 metros de distancia, ¿no? Entonces ahí también se convierte en un foco infeccioso, ¿no? O sea, es bien delicado este tema, ¿no? O sea, en este contexto, quitarte la mascarilla es súper riesgoso, ¿no? No solo para el trabajador, sino para el resto de compañeros, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Luis, Melina, muy interesante. He estado leyendo mientras veía las preguntas rápidamente que nuestros clientes quedan satisfechos. Por favor, les pedimos que llenen la encuesta de satisfacción que acaban de pasar en el link. Y nada, nuevamente agradecerte, Luis, Melina, por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Es sumamente interesante. Me quedaría 3 horas hablando con ustedes, pero no puedo abusar. Gracias por todo. Encantados, Listo, encantados muchas gracias a todos. Un gusto que hayan estado presentes y gracias también por su tiempo, ¿no? Porque ya lo bueno es que estamos casi ya a fin de semana, así que a cerrar bien la semana como debe ser. Que tengan buen día todos y cuídense mucho, ¿no? No bajen la guardia con este tema del COVID. Eso sobre todo. Excelente exposición, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Gracias, Andrea. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.